días a todos. Damos comienzo entonces a este sexto panel. Bueno, ante todo mi agradecimiento por poder formar parte de este panel, tenerlos juntos y poder intercambiar ideas y debatirlas respecto a un tema tan importante como creo que lo es lo inherente a los aspectos procesales de los procesos colectivos. ¿Por qué importantes? Podríamos preguntarnos. Bueno, en primer lugar, son importantes porque ustedes podrán coincidir conmigo que el restablecimiento de los derechos colectivos en instancia judicial se encuentran condicionados o dependen necesariamente de la instauración de un procedimiento adecuado y eficaz que por sobre todas las cosas pueda garantizar los intereses de aquellos que no participan en el proceso y quienes se verán afectados de manera directa por los efectos expansivos de la sentencia. En segundo lugar, también son importantes estos aspectos procesales en la medida que ha sido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación quien a partir del año 2009 se ha alzado con diferentes precedentes que han puesto en evidencia la omisión legislativa y han instado la necesidad de regular este tipo de procesos. Ahora bien, todos los aspectos procesales de los procesos colectivos presentan muchísimas aristas. Me interesa hacer hincapié en esta breve introducción en una puntual que tiene que ver con los aspectos procesales instados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues al parecer, con el dictado de las acordadas 32 del año 2014 y 12 del 2016, se presentan algunas cuestiones que presentan interrogantes, sobre todo en relación a la competencia de la Corte Suprema para el dictado de estas acordadas. Y por eso me interesa hacer un breve devenir de lo que ha hecho la Corte Suprema, que la puedo esquematizar en tres instancias o en tres etapas. La primera ha tenido lugar luego del precedente conocido al AVE a partir del año 2009, en donde la Corte puede denominarse que adquiere una actividad de tipo exhortativa. La segunda etapa tiene lugar a partir del año 2014, a partir del precedente Municipalidad de Berazategui contra Cablevisión, en donde, además de una actividad de tipo exhortativa, la amplía, pero la amplía en lo que podríamos denominar una actividad de mínima intervención, puesto que lo que hace la Corte es, con el dictado de la acordada 32, crea el registro de procesos colectivos, pero de una manera que lo presenta como tangencial al proceso ordinario, es decir, no impone ni deberes ni cargas a cargo de las partes, sino tan solo la obligación del magistrado de poder consultar el registro y de informar la existencia de los procesos. Luego, la tercera etapa de esta intervención que viene formulando la Corte ha tenido lugar recientemente con el dictado de la acordada 12 del 2016, en donde me permito decir que en esta oportunidad no ha hecho una actividad de tipo exhortativa ni de mínima intervención, sino que lo que ha hecho la Corte es desplegar una actividad subrogatoria o subrogante, mejor dicho, de la actividad legislativa, para lo cual vino a modificar directamente la ley de procedimiento aplicable en el ámbito de la Nación. Me estoy refiriendo a la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello hasta tanto, lo ha dispuesto así, el legislador subsane dicha omisión. Ahora bien, en el día de ayer escuchaba atentamente la conferencia inaugural del profesor Duncan Kennedy, quien exponía su tesis en relación al control judicial. Y él instaba la necesidad de tener una mente más abierta, por decirlo de alguna manera, y instaba la necesidad de poder reconceptualizar la función judicial. Él, a su criterio, decía que era necesario que permitir a la función judicial que forme parte del proceso político, puesto que de lo contrario la neutralidad jurídica, a su criterio, venía a ser más perjudicial que la propia desformalización que él propiciaba. Él se refería por ello a la necesidad de poder reconceptualizar la función judicial a partir de la desformalización. Entonces, ¿no se escucha? ¿Hola? Bueno, a partir de tales postulados, entonces me surge el primer interrogante que dejó planteado, y es que ¿no será que estamos en presencia de una gestación de esta desformalización a la cual aludía Duncan Kennedy, de la mano nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Pues bien, si ese es el caso, si es que estamos formando parte de esta desformalización, al menos la Corte no está en condiciones de reconocerlo, puesto que
los argumentos que brinda la Corte a partir del acordado 12 del 2016, en los hechos realiza una actividad de tipo legislativa, pero en los argumentos para justificar su competencia utiliza normas que en rigor no parecen comprometer una habilitación legal concreta para que la Corte despliegue la actividad. En concreto, muy brevemente, la Corte cita 3 normas para justificar su competencia. Hace referencia a la Ley 48, a la Ley 4055 y a la Ley 25.488. La primera refiere a la actividad, a la facultad reglamentaria de la Corte, pero a los efectos de poder tramitar de manera ordenada los procesos, pero va de suya que supone un proceso cuya existencia tendría, y en este caso no la tenemos, con lo cual es muy difícil sostener que puede haber una actividad reglamentaria respecto a un proceso especial que no existe y que justamente está creando. La segunda, la norma utilizada, el artículo 10 de la Ley 4055, se refiere a las facultades de superintendencia de la Corte, en donde están taxativamente previstas en la norma y en donde refiere, solo por nombrar algunas, a las facultades de conceder o autorizar licencias, a las facultades de potestad reglamentaria, de potestad, mejor dicho, disciplinaria. Y la tercera norma, la cual justificar su competencia, tiene que ver con la oportunamente otorgada por el Congreso por la Ley 25.488, pero que en realidad se refería a una facultad para hacer efectiva la aplicación de una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que nada suponía o que nada tenía que ver con la implementación de un proceso ni aún de tipo colectivo. Entonces, frente a esta cuestión de carencia de argumentos, si se quiere, de tipo regulativo o de elemento normativo que habilite a la Corte al dictado de estas acordadas, nos queda o nos resta evaluar si de los restantes elementos aportados por la Corte nos pueden sugerir la competencia de la misma para suplir esta omisión legislativa. La Corte utiliza otros argumentos, tanto de tipo fáctico, de tipo institucional, o aún de tipo histórico, pero por sobre todas las cosas utiliza un elemento que podemos denominar un elemento finalista. Este elemento finalista se sostiene, según la Corte, la necesidad de bregar por la seguridad jurídica, la publicidad de los procesos y por sobre todas las cosas, evitar el dictado de sentencias contradictorias. Pues bien, entonces la consulta que dejo plasmada para el panel es si ustedes entienden que en definitiva este elemento finalista utilizado por la Corte es suficiente como para admitir el ingreso del Poder Judicial en áreas que tradicionalmente se presentaban como indisponibles para el Poder Judicial, y si en definitiva este elemento finalista no termina por colocarnos en una frase típica utilizada hace 500 años como que el fin va a justificar los medios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nieves Machiavelli.